Iniciamos hoy una exploración profunda de un texto que busca llevar a la práctica una oración muy, muy conocida, atribuida a San Francisco de Asís. Efectivamente. La base de nuestra conversación hoy es un documento. Se titula La oración simple de San Francisco de Asís en práctica. Y lo valioso aquí, creo, es que va más allá de la simple recitación, ¿no? Se mete de lleno en cómo estas palabras pueden convertirse en acciones transformadoras. En el día a día. Esa es justo nuestra misión hoy. Destilar ese significado práctico de algunas de sus frases más, digamos, emblemáticas. Según la reflexión que propone esta fuente, claro. Queremos entender cómo pasar de la inspiración a la acción concreta. Exacto. El documento toma esta oración, que para muchos es casi un mantra, ¿verdad? Y la despliega como una especie de guía vital, un camino para el cambio personal y también comunitario. Todo visto, claro, a través del prisma franciscano. Propone una espiritualidad, encarnada. Pues entremos en materia entonces. La primera idea clave que aborda el texto es: donde haya discordia, que lleve yo la unión. Una interpelación muy directa a no ser indiferentes ante el conflicto. Y es un llamado que, ojo, va más allá de simplemente desear la paz. El texto lo subraya. Se trata de una acción transformadora, deliberada. No es esperar que la unión, aparezca por arte de magia. Es ser agentes activos en construirla. El documento plantea que para ser agente de unión, primero hay que entender la discordia, sus raíces, sus mecanismos, y propone una pregunta central, que es: ¿cómo puedo ser un agente de reconciliación y unidad en mi entorno? Pero, ¿por dónde empezar según esta reflexión? Mira, la fuente sugiere un camino bastante concreto. Primero, priorizar el diálogo genuino y la comprensión mutua. Pone un acento muy fuerte en desarrollar una escucha realmente empática, en buscar activamente los puntos de conexión, incluso cuando hay grandes desacuerdos. Y también resalta el valorar la diversidad de perspectivas como algo que enriquece, no que divide. O sea que la unión no significa uniformidad, sino más bien armonía en la diferencia, algo así. Justo eso, exacto. Y añade elementos clave para lograrlo. La humildad, que es fundamental para reconocer nuestra parte, ¿no?, en un conflicto. También la paciencia, porque la reconciliación a menudo es un proceso lento, no es instantáneo. Y la búsqueda activa de soluciones que se sientan, justas para todos los implicados. En esencia, es un llamado a ser constructores de puentes. Me parece crucial cómo el texto insiste en llevar esto a la práctica. Termina esta sección con un desafío directo. Dice: ¿qué pasos concretos puedo dar para ser un agente de unidad y armonía, comenzando por mi círculo cercano? Enfoca la acción en lo progresivo, en lo cotidiano. Me gusta eso. Y ese es un hilo conductor en todo el documento, ¿eh? La aplicabilidad real, empezando por uno mismo y extendiéndose hacia afuera. Lo interesante aquí es que no se trata solo de apagar incendios, resolver conflictos cuando ya estallaron, sino de cultivar relaciones y entornos que prevengan la discordia. Es una apuesta por la paz proactiva. Una perspectiva muy necesaria hoy en día. Pasemos a otra frase cargada de significado. Donde haya duda, que lleve yo la fe. El texto la presenta como un faro de luz en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Nos invita a convertirnos en portadores de la fe. ¿Cómo interpreta la fuente este rol? El análisis del documento propone como una doble vertiente, ¿sabes? Una es introspectiva. Invita a confrontar y trabajar las propias dudas, nuestras propias áreas grises. Anima a fortalecer la conexión personal con lo trascendente, con Dios, para que la fe no sea solo una creencia que uno dice tener, sino una experiencia vivida que irradia autenticidad. Tiene lógica. Es difícil compartir una luz que uno mismo no siente encendida por dentro, ¿no? Ahí está el punto, justo. Y la segunda vertiente es la exterior. Compartir esa fe, pero la fe vivida, con autenticidad y compasión. Y el texto es muy cuidadoso en aclarar que no se trata de proselitismo, de imponer nada, sino de ofrecer un testimonio de esperanza, de ser un punto de apoyo sereno para quienes atraviesan momentos de crisis, de confusión o crisis de sentido. El documento también parece valorar el intercambio, ¿verdad? Como un camino de ida y vuelta.
Sí, sí, lo menciona explícitamente. Habla del enriquecimiento mutuo que surge al escuchar las experiencias de fe de otras personas. Al dialogar con respeto sobre las distintas vivencias espirituales, se aprende y se fortalece tanto al compartir como al escuchar. Es un diálogo. Y para anclar esto, el texto lanza preguntas. Bueno, bastante incisivas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra propia fe para ser un testimonio vivo? Ujú. Y una que resuena mucho hoy. ¿Qué significa para nosotros ser portadores de la fe en un contexto donde la incredulidad y el escepticismo son comunes? Te obliga a pensar cómo se vive y se comunica la fe en la práctica, en un mundo tan plural. Son preguntas que invitan a una profunda coherencia personal. Lo interesante es que la fuente no presenta a la fe como una certeza absoluta, inamovible, sino más bien como una orientación vital, una confianza profunda que nos guía. Precisamente cuando acecha la duda. Es como llevar un compás en la niebla, no negar que la niebla existe. Me gusta esa imagen del compás en la niebla. Muy buena. A ver, la siguiente frase. Donde haya error que lleve yo la verdad. El texto lo enmarca como una responsabilidad crucial, sobre todo en esta era nuestra de tanta confusión informativa. Nos llama a ser agentes de claridad y discernimiento. La pregunta central aquí es, ¿cómo podemos encarnar la verdad en nuestra vida diaria? Pues mira, la reflexión del documental se mueve como en varios niveles. El primero es la búsqueda personal constante de la verdad. Y entendida no solo como un ideal abstracto, sino como integridad en las acciones y palabras de cada día. Ser personas, transparentes, coherentes. ¿Y eso cómo se conecta con el torrente de información que recibimos hoy? Ahí entra el segundo nivel, que destaca la fuente. La necesidad imperiosa de cultivar un espíritu crítico, reflexivo, ante la información que consumimos y, muy importante, la que difundimos. Nos urge a discernir, a separar el grano de la paja en un ecosistema informativo que a menudo está, contaminado por la falsedad o la manipulación. Y el tercer nivel, entonces, se centraría más en cómo comunicamos esa verdad, ¿o no? Exacto. Se enfoca en desarrollar la habilidad de comunicar lo que consideramos verdadero. De una manera clara, sí, pero siempre respetuosa. Compasiva. El texto advierte contra usar la verdad como si fuera un garrote, para herir o dominar. La verdad, en esta visión, está al servicio de la construcción, de la comprensión mutua, incluso ante el desacuerdo. Y aquí introduce un matiz que me parece clave y que exploran las preguntas del texto. La humildad. Humildad. ¿En qué sentido aplicada a la verdad? Humildad para reconocer que nuestra perspectiva, es limitada, que no poseemos la verdad absoluta. Nadie la posee. Humildad para admitir los propios errores en esta búsqueda, para estar dispuestos a corregir el rumbo, a aprender de otros, a reconocer cuando nos equivocamos. Sin esa humildad, la búsqueda de la verdad puede volverse, rígida, dogmática, peligrosa incluso. Y el texto no elude la actualidad, porque pregunta directamente cuál es nuestra responsabilidad al enfrentarnos a la propagación de información errónea o engañosa. Nos pone de lleno frente al desafío de la desinformación, las fake news, la polarización que a menudo alimentan. Es muy actual. Es un llamado a la responsabilidad, individual y colectiva. No solo ser veraces nosotros mismos, sino también no ser cómplices de la confusión. Y si es posible, claro, contribuir a la claridad. La perspectiva del texto sugiere que la verdad no es solo una cuestión de datos correctos, es también de integridad relacional. Cómo buscamos, cómo vivimos y cómo compartimos esa verdad con los demás. Muy potente. Sí, señor. Pasemos a una frase que toca fibras sensibles. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. El texto la describe como profundamente resonante y desafiante. Pero claro, surge la pregunta inevitable. ¿Qué tipo de alegría puede ser esta frente a la desesperación? No es fácil. El documento es muy preciso al respecto, ¿sabes? Distingue nítidamente esta alegría, que llama franciscana, de la felicidad superficial o, digamos, meramente circunstancial. La describe como una alegría más honda, más profunda, que echa raíces en la conexión espiritual con Dios y en una aceptación serena de la realidad, incluida su dimensión de sufrimiento. Es una alegría que, y esto es lo paradójico, puede coexistir con el dolor. No lo niega.
Una alegría resiliente, entonces, que no depende de que todo vaya bien externamente. Justamente, exacto. Y frente a las diversas caras de la desesperación que el texto enumera, la soledad, la enfermedad, la injusticia, la pérdida, el llamado es a responder con consuelo activo, con esperanza encarnada. Llevar alegría, en este contexto, no es tanto contar chistes o poner buena cara, es ofrecer una presencia auténtica y compasiva. ¿Qué implica concretamente esa presencia auténtica? ¿Cómo se ve eso? Significa estar de verdad para la otra persona, estar presente, escuchar sin juicios, acompañar sin condiciones, compartir la propia luz interior. Es esperanza que, según la fuente, brota de la fe. No se trata tanto de tener respuestas o soluciones mágicas para el otro, sino de caminar al lado, ayudando a encontrar sentido incluso en la oscuridad. Es acompañar. Las preguntas que acompañan esta reflexión nos invitan a mirar hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo puedo cultivar una alegría duradera basada en mi fe? Y también, ¿de qué manera puedo ser más receptivo a las luchas de los demás y ofrecer una presencia que inspire alegría? Conecta la vivencia personal de la fe con la acción compasiva. Aunque, bueno, cuesta imaginar cómo mantener esa alegría frente a tanto dolor en el mundo. Es un desafío real, sin duda, pero quizás el insight clave del texto aquí es precisamente ese. La alegría franciscana no niega ni borra el sufrimiento, sino que lo atraviesa y lo trasciende desde una confianza más profunda. Es como llevar una luz tenue pero constante, más que un foco deslumbrante y que se apaga rápido. Última frase que analizaremos hoy. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. El texto la considera un llamado esencial, central en la espiritualidad y el amor franciscano. ¿A qué se refiere concretamente con tinieblas? ¿Qué son esas tinieblas? Pues la fuente identifica esas tinieblas con diversas formas de oscuridad humana y social. Puede ser la ignorancia que oprime, la confusión que paraliza, las estructuras de injusticia, el dolor emocional profundo, la sensación de vacío o de desolación espiritual. Son, digamos, todas esas sombras que habitan en nosotros y en el mundo. Y frente a eso, llevar la luz. ¿Qué acciones implica según el documento? ¿Cómo se hace? Implica iluminar activamente esos espacios oscuros. ¿Con qué? Pues con las herramientas de la compasión, la verdad y la esperanza. El texto vincula la luz de manera muy directa con la presencia de Dios. Así que, en última instancia, llevar la luz es hacer presente a Dios en medio de esas situaciones. ¿Y cómo se traduce eso en gestos concretos del día a día? Porque suena muy grande. Principalmente a través del testimonio corriente de vida y de acciones específicas, claro. El documento ofrece ejemplos variados. Puede ser educar al que no sabe, consolar al afligido, trabajar por la justicia social, denunciar la opresión o incluso algo tan aparentemente simple como ofrecer una presencia atenta que valide a alguien que se siente invisible o perdido. Entonces, la luz se manifiesta de muchas formas, no solo en grandes hazañas o gestos heroicos. Así es. Y un punto fundamental que recalca el texto es que para poder ser portador de luz hacia afuera, es imprescindible cultivar la propia luz interior. El compromiso con el crecimiento espiritual personal es la base para poder compartir esa luz de manera auténtica y, sobre todo, efectiva. Y como en los otros puntos, el texto cierra con preguntas para la reflexión personal y la acción. ¿En qué áreas de mi vida siento que necesito más luz? Y también, ¿cómo puedo ser un faro de esperanza y orientación para aquellos que están experimentando tinieblas? Siempre aterrizando la idea en la vida concreta, en lo personal y lo comunitario. Es un ciclo virtuoso el que propone la fuente, ¿no? Buscar y recibir la luz para poder compartirla. Y al compartirla, paradójicamente, ver cómo la propia luz interior se fortalece. Lo destacable es que el texto insiste en que llevar luz a menudo consiste en esos pequeños actos cotidianos de reconocimiento y acompañamiento. Pequeños pero significativos. Todo este recorrido, esta exploración, culmina en la sección final del documento, que se titula Envío y compromiso en la realidad cotidiana. Es una especie de síntesis operativa, ¿no? Exacto. Resume cómo quienes se inspiran en esta oración, particularmente los franciscanos seglares, a quienes se dirige originalmente el texto, pero por extensión cualquiera, están llamados a encarnar estas enseñanzas. Reafirman los compromisos prácticos que se derivan de cada frase que hemos ido viendo. Repasémoslos brevemente para tener la imagen completa. Claro.
Ser mediadores activos de paz para llevar unión donde hay discordia. Fortalecer la propia fe y compartirla como testimonio de esperanza donde hay duda. Buscar la verdad con integridad y ayudar a otros a encontrarla con compasión donde hay error. Afrontar las dificultades con un espíritu resiliente, esperanzado, para llevar alegría donde hay desesperación. Y finalmente, ser faros de claridad, de consuelo y de justicia para llevar luz donde hay tinieblas. Es un programa completo. Vaya, es una hoja de ruta muy clara y la verdad bastante exigente para la vida diaria. Y el documento subraya que no es una simple lista de buenos propósitos, de intenciones. Lo presenta como un envío, una misión concreta, arraigada en la inspiración franciscana del amor universal y el deseo de reflejar el amor compasivo de Cristo. Incluso finaliza con una oración a María, pidiendo ayuda y fortaleza. Lo que remarca la dimensión espiritual y la conciencia de necesitar, apoyo trascendente para esta labor. No es algo que se haga solo con fuerzas humanas. Hemos navegado entonces por estas frases tan conocidas de la oración atribuida a San Francisco, pero vistas a través del lente de su aplicación práctica, según este texto fuente que analizamos. Transformar la discordia en unión, la duda en fe, el error en verdad, la desesperación en alegría y las tinieblas en luz. Un verdadero, programa de vida. Sin duda. Y al revisar todo esto, surge una reflexión casi inevitable, me parece. El texto es tremendamente inspirador en su llamado a ser agentes de cambio positivo. Pero la realidad cotidiana, puede ser ardua, puede ser difícil. ¿Cómo se sostiene este compromiso día tras día? Especialmente cuando el entorno es hostil o los resultados tardan en verse o simplemente el desaliento llama a la puerta. Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta por la perseverancia. ¿Cómo seguir? Quizás una exploración futura, siguiendo esta misma veta franciscana que tanto énfasis pone en la comunidad y la conexión con lo divino, podría ser indagar de dónde emana esa fortaleza interior para seguir llevando unión, fe, verdad, alegría y luz, incluso cuando la tarea parece ingrata o solitaria. ¿Cuál es el ancla profunda de esa constancia que pide este compromiso tan grande? ¿Dónde se arraiga? Una pregunta excelente y muy necesaria que dejamos resonando en el aire. Con ella concluimos nuestro análisis de hoy sobre la puesta en práctica de esta oración atemporal, guiados por la perspectiva de este interesante texto fuente.